asistencia y la iluminación de su Santo Espíritu y así poder aplicar la palabra. Señor, Padre nuestro, estamos en este tiempo que tú nos concedes ahora, Señor, para recibir tu palabra, tu consejo, tu guía. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a recibir ese consejo con total, Señor, disposición y humildad. Permite, Señor, también que nuestros corazones estén alentados, activos, porque tu sabiduría viene de lo alto y alimenta nuestra alma. Ayúdanos, Señor, ya que somos tan frágiles, somos tan débiles, Señor, que fácilmente nos distraemos, fácilmente queremos hacer nuestra voluntad, Señor. Pero en tu gracia, en tu misericordia, Señor, sabemos que tú escuchas a tus hijos y tú escuchas el clamor de tus hijos, rogándote para que podamos estar atentos. Ayúdame, Señor, a compartir la palabra, Señor, reconociendo también mi debilidad. Solo tú eres grande, poderoso. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, podemos sentarnos. El Señor nos permite poder compartir un tema que se alterna con el libro de Hechos. Y nos corresponde hablar en esta oportunidad del arrepentimiento. Arrepentimiento. Así que el título de este mensaje es el siguiente, en forma de pregunta. ¿Te has arrepentido? ¿Te has arrepentido? Es el título del mensaje. Este tema del arrepentimiento es de gran utilidad para la iglesia, ya que podría permitir en cada uno de nosotros un examen adecuado de nuestra vida espiritual, pero también puede traer crecimiento a cada uno de nosotros. También podría traer un genuino arrepentimiento, o también que los corazones que están duros se endurezcan aún más. ¿Te has preguntado en algún momento si tu arrepentimiento es verdadero? Considera lo siguiente. ¿Te has preguntado en algún momento si tu arrepentimiento es verdadero? ¿Lo has pensado en el transcurso de tu vida cristiana? ¿Te has detenido a analizarlo en algún momento? O quizás en tus meses o años que llevas como cristiano, no te has hecho esa pregunta. Bueno, esto también nos llevaría a otra pregunta. Si te has hecho ese examen, ¿qué argumentos has considerado para dar tu respuesta a tu arrepentimiento? Si es verdadero o no. ¿Qué argumentos has considerado? Porque algunos cuando se plantea la pregunta habrán dicho, sí, yo en algún momento de mi vida cristiana he considerado si mi arrepentimiento es genuino. Entonces, para aquellos sale otra pregunta. ¿Qué argumentos has considerado para esa respuesta? ¿Cuáles son esos argumentos? Quizás algunos podrían pensar, yo antes era alcohólico, yo antes era borracho, ahora ya no. Por eso yo considero que me he arrepentido. Antes llevaba una vida de lujuria, ahora ya no. Por eso considero que me he arrepentido. Bueno, sigamos mirando para ver si esos pensamientos
son ciertos o no? Estas dos preguntas, a manera de introducción, deberían estar muy presentes durante los siguientes minutos. Recuerda si te has arrepentido, si lo has pensado, si tu arrepentimiento es verdadero o no, y qué argumento has colocado para esa respuesta. El panorama es que muchas personas dicen ser creyentes y podrían estar equivocadas y más bien podrían estar en tránsito rumbo al lago que arde fuego y azufre. Hoy en día muchos piensan que irán al cielo el día que partan de este mundo, porque asisten a una iglesia, porque han hecho una oración de fe, porque leen la Biblia, porque oran. Así piensan muchos. Pero la pregunta una vez más saldría a relucir. ¿Te has arrepentido? ¿Te has examinado de tu verdadero arrepentimiento? Es tan fácil decir me he arrepentido cuando asisto a una iglesia de manera regular, pero eso es lo que dice las Escrituras. Algunos podrían argumentar, yo leo la Biblia regularmente, pero eso es lo que dice las Escrituras. Miremos estas cifras, específicamente de Colombia. Nuestro país tiene más de 51 millones de personas. De ellas, según las encuestas, cerca de 47 millones dicen creer en Dios, un número bastante alto. De ese porcentaje, cerca del 20% dicen ser evangélicos protestantes. ¿Qué quiere decir ello? Pues que cerca de 10 millones de personas dicen ser evangélicas. Ahora, de esos 10 millones, la mayoría es pentecostal y carismática, la mayoría. No están los registros de iglesias bíblicas todavía en las encuestas, no lo está. Pero el punto ¿cuál es? Las encuestas dicen que 47 millones de personas aparentemente creen en Dios en este país. Bueno, uno diría, una cifra bastante alta, pero ahí se mezcla de todo. Se reduce a 10 millones, donde están los pentecostales y carismáticos y otros. Pero, ¿será real esa cifra? Son 10 millones de personas de este país que se han arrepentido, han nacido de nuevo. ¿Esas personas estarán en el cielo? ¿Será esa cifra real? Una vez más surge la pregunta, ¿te has arrepentido? Es la Biblia la fuente fiel para cada uno de nosotros. Y con ese espejo de la Biblia podemos hacer un examen de nuestra realidad espiritual. Sin embargo, solo los que tienen oídos para oír comprenderán lo que vamos a explicar a continuación. Miremos entonces nuestro pasaje de estudio. Esta parábola, la parábola del sembrador, se encuentra en los evangelios sinópticos. En Mateo la vamos a ubicar en el capítulo 13. En Marcos la vamos a encontrar en el capítulo 4. Y en Lucas en el capítulo 8. Si miramos la de Mateo 13 y Marcos 4, todas presentan una similitud. No hay grandes diferencias en ninguna de ellas. Nos presentan 4 tipos de tierra y vamos a examinar esas características. Comencemos con la parábola, versículos 4 al 8 de Lucas. Versículos 4 al 8. Una vez más, así tenemos el contexto
muy presente. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí tenemos la parábola. Miremos algunas características que nos ayudan a entender un poco esta sección en la cual estamos mirando. Se nos dice que hay una gran multitud que está dispuesta a escuchar a Jesús. Lo mismo ocurre en Mateo 13 y en Marcos 4. Se nos está diciendo en Mateo 13 y en Marcos 4 que Jesús se sentó a enseñar en una barca. Mira que ya en Lucas se nos dice que venía mucha gente de cada ciudad a escucharlo. Entonces, ¿qué tenemos? Si miramos Mateo 13 y Marcos 4 con Lucas, vamos a tener amplitud de lo que se está desarrollando allí. Mientras en Mateo y en Marcos se nos habla que él se sienta a enseñar allí a las orillas en una barca, Lucas complementa diciendo que vienen de muchas ciudades a oír a nuestro Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Que hay curiosidad para saber qué enseña Jesús. Hay curiosidad. ¿Qué está enseñando? ¿Por qué se están convocando multitudes? Así es, y la gente va. Jesús en su enseñanza entonces toma como ejemplo el campo. Y no es de extrañar ese tema del campo, ¿no? La siembra y la cosecha. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad aún hasta ahora, el tema del campo, el tema de sembrar la agricultura, siempre ha estado presente. Nadie podría decir: yo no entiendo de qué está hablando. Ni siquiera en pleno siglo XXI, donde hay tanta tecnología. Pero está siempre el campo, la agricultura, la tierra, la semilla. Todo eso está muy vigente. Para ese tiempo, por supuesto que era muy vigente. Y entonces, a través de ejemplos simples, muy simples, pero profundos, nuestro Señor quería enviarles un mensaje. Esto era algo muy simple, la agricultura, pero había un mensaje profundo. Entonces, como lo decíamos, tenemos el campo o la tierra, tenemos el sembrador, tenemos la semilla, y todo esto va en dirección de los tipos de tierra que encuentra la semilla cuando cae. Ahí está, una vez más. Tenemos el campo o la tierra, tenemos el sembrador, tenemos la semilla, y todo esto va en dirección de los tipos de tierra que encuentra la semilla cuando cae. El versículo 5 nos ilustra ya el trabajo del sembrador y nos empieza a mostrar las características del terreno. Se nos dice: una parte de la semilla cae junto al camino, ¿y qué sucede? Pues esta semilla es pisada y además las aves del cielo se la comen. ¿Cuál es la conclusión así? Que no hay fruto, no hay nada de esa semilla, absolutamente nada. También se nos habla de un terreno de piedra y la semilla nace, pero ¿qué ocurre? Se seca porque no tiene humedad. Entonces aquí hay una referencia distinta a la anterior. Esta nace, pero realmente no da fruto, no crece.
De igual forma, hay una que cae en el terreno de espinos, y estos espinos crecen juntamente con ella. También nace, pero al final resulta que es ahogada. Y finalmente está la buena tierra, que también nació, pero a diferencia de las otras dos, esta sí dio fruto. La primera, absolutamente nada, porque vinieron las aves y se la comieron. Las otras dos nacieron, pero no dieron fruto. Mientras la última sí dio fruto. Miremos ahora la confusión. Versículos 9 y 10. La confusión. Dice el versículo 9: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Estos dos versículos nos permiten presentar dos preguntas. La primera es: ¿qué querían transmitir las parábolas? Y la segunda es: ¿por qué nuestro Señor Jesús hablaba por parábolas? Dos preguntas que le podemos hacer a esta confusión que tienen allí los discípulos. Porque ellos dicen: ¿qué significa esto? ¿Quiénes están preguntando? Los discípulos. Bueno, ¿qué querían transmitir las parábolas? De una forma muy sencilla. Las parábolas eran un sistema de lenguaje que querían transmitir lecciones espirituales profundas. ¿Qué querían transmitir entonces las parábolas? Lecciones espirituales profundas. ¿Sí? ¿Y por qué hablaba Jesús por parábolas? Bueno, porque había personas que no tenían interés ni respeto por las cosas de Dios, solo por curiosidad. Por parábolas, porque había personas que no tenían interés realmente por las cosas de Dios, solo lo estaban haciendo por curiosidad. El pasaje entonces nos muestra que Jesús sí les explica la parábola a sus discípulos. A los otros, a los demás, solamente habla de la parábola. Pero a los suyos se las explicó. Y esto nos recuerda que muchos vieron los milagros de Jesús. Muchos escucharon las enseñanzas de Jesús. Pero su corazón nunca cambió. Nunca. Por eso dice que el que tiene oídos para oír, oiga. Porque había milagros en una dimensión tan especial, porque habían enseñanzas, pero nada de eso hizo que esas personas mudaran su corazón. Su corazón seguía igual. Vamos a nuestro tercer punto, que es la explicación, y allí tomaremos mayor tiempo en la explicación. Versículos 11 al 15. Aquí va la explicación de la parábola de nuestro Señor. Dice: esta es pues la parábola de la semilla, es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El versículo 11 entonces nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Ya tiene la explicación.
Es la palabra de Dios. Esa semilla puede generar un impacto tan poderoso que por medio del Espíritu Santo puede dar vida espiritual al que estaba muerto. La palabra de Dios con el Espíritu Santo puede dar vida al muerto espiritual. Y ya en el versículo 12 comienza ya específicamente la explicación de los diferentes tipos de tierra, de los diferentes tipos de corazón. Los del camino, que la semilla es hollada y que las aves del cielo se la comen, son solo aquellos que oyen la palabra de Dios, pero viene las fuerzas oscuras, viene el diablo con todas sus artimañas y quita la palabra para que sigan sus vidas como si nada. Miremos las características de estas personas. Son indiferentes a la palabra de Dios. Solo tienen curiosidad. Tienen otro interés diferente a la salvación. Nada les hace temblar ante el trono de Dios y su santidad. Este tipo de personas confían en sus propios méritos, aunque aparentemente tienen un leve interés por Dios. Miran al pecado como si no fuera con ellos. Miran el pecado de los demás, nada de ellos. Miremos un ejemplo de las Escrituras que nos puede ampliar, nos puede ilustrar más este caso. Génesis capítulo 19, versículo 14. Génesis 19, 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué tenemos allí? Una familia. Está Lot. Lot tiene esposa. Lot tiene hijas. Y aquí estaban los que aparentemente iban a ser familia con sus hijas. Pero, ¿qué está ocurriendo en esta historia? Es la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Cuando tú lees el contexto, te vas a dar cuenta que estos ángeles avisan a Lot para que puedan huir de esa ciudad y puedan salvar sus vidas. Solo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo trae salvación. Y estos personajes, estos yernos, ¿qué hacen? Más bien, lo toman de manera ligera, no toman atención, como si nada, no pasa nada. Pero uno dice: oye, es que es la vida. No, todo bien. Más bien se burlaron de Lot. Estos yernos no atendieron la voz de alerta de Dios, el juicio de Dios. Una vez más, Dios es santo, puro, todopoderoso, y el pueblo es pecador. Y aquí hay algo que meditar, y es en la ley de Dios. No puede haber evangelio, es decir, no puede haber buenas noticias si no meditamos en la ley de Dios. Estos personajes no tenían en cuenta a Dios, aunque estaban allí en la familia, en una familia de un creyente, Lot. Pero no, es decir, aquellos que vienen porque son obligados, aquellos que no ven la necesidad de su salvación, creen que van a durar toda la vida en este mundo y que nunca estarán bajo tierra. No les interesa. Pero allí hay otro pasaje que también nos habla
de otra persona. Génesis 19, 26. Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Aquí hay otro personaje de la familia de Lot, en este caso su mujer. ¿Qué pasaba con ella? Estaba con Lot, vivía con Lot, compartía con Lot, pero cuando llegó el momento decisivo, se acordó de mirar atrás. Se acordó de todo lo que había en Sodoma y Gomorra. Tantos placeres, tantas cosas. Pero que al final eso era efímero. Porque esa ciudad quedó quemada. Como es este mundo es efímero. ¿Será transformado por el poder de Dios? Esta mujer podía estar escuchando el temor que tenía Lot hacia Dios, pero realmente eso no significaba nada. Ella no tenía la mirada en Dios, tenía la mirada en otros dioses, en cosas pasajeras. Ahora, si miramos Génesis 19, 17, vamos a ver lo que nos dice allí la palabra, la advertencia que no tuvo en cuenta la mujer de Lot. Génesis 19, 17 dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero tomó atención la mujer de Lot, atenta nota sobre esa advertencia, ¿no? La advertencia está en el versículo 17 y en el versículo 26 está el juicio de Dios, porque esa persona no tomó consejo de Dios. ¿Sí ves? Creo que vas comprendiendo. Una persona que viene, escucha, pero en términos actuales le resbala la palabra de Dios. No le interesa la palabra de Dios, pero está oyendo, pero está escuchando. Pero no le interesa la palabra de Dios. Pasemos al versículo 13 de nuestro pasaje central. Hemos examinado estos de junto al camino. Hemos mirado que las aves se comieron esta semilla. La explicación se nos dice que es las tinieblas, las artimañas del diablo. Ahora pasemos al versículo 13. Y estos nos dicen que son los de sobre la piedra. Estos también oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Como dice, no tiene raíz. Es decir, son aquellos que no tienen hambre por la palabra. No se sacian del pozo de aguas benditas. No lo hacen. No tienen hambre, no tienen deseo por la palabra. Son aquellos quizás que al principio, por su corazón engañoso, se muestran humildes y con gozo. Pero eso se va perdiendo con el tiempo, ya que realmente no están en Cristo. No sé si tú has podido identificar a esas personas que reciben la palabra y lo hacen con gozo. Y dicen, estoy como en mi primer amor. Pero con el tiempo eso se va extinguiendo. Ellos intentan obedecer, pero se cansan con el tiempo. Ellos intentan mostrar amor, pero lo hacen a la fuerza.
porque les toca. Tarde o temprano van a generar la división. De igual forma, ellos pueden mostrar signos espirituales, como cuáles: leen la palabra, asisten a la iglesia, oran regularmente, asisten a las diferentes reuniones, pero todo eso lo hacen es por conveniencia. Realmente no crecen y siempre estarán en un círculo repetitivo. Siempre estarán así. Ahora, miremos un caso de las Escrituras. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 17 al 21. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 17 al 21. Ahora, si tú te das cuenta, la descripción que hice anteriormente podría encajar muy bien en la vida de este personaje, del rey Saúl. Miremos lo que nos dice la palabra. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Estamos viendo que este rey no entendía realmente las enseñanzas o la guía o las instrucciones de Dios y lo que entregaba el profeta Samuel. ¿Cómo comienza esta historia? El pueblo está ansioso de que pueda tener un rey. Entonces Samuel se entristece y Dios le dice: no te preocupes, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Así comienza esa historia. Y de todas maneras este rey es ungido. Este rey empieza a desarrollar su labor, empieza a combatir con los enemigos y avanza, tiene victorias. Sí, es que parece que es, tiene victorias este rey. Pero en los momentos de prueba, en los momentos críticos, ahí se ve realmente quién es quién. Miremos algunos elementos de Saúl en esta historia, que nos recuerda que él tiene presente las cosas de Dios, él debe tener presente la ley de Dios, pero él no reconoce su pecado, no lo reconoce realmente. Cuando nosotros vemos el pasaje, los versículos 20 y 21 nos dan esas características, él no. Mira lo que él dice: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Él pensaba que todo estaba bien. No reconoce su pecado, no lo reconoce. Más bien, ¿qué hace? Siempre busca un culpable. ¿Y a quién le echó la culpa? Al pueblo. Ese tipo de personas realmente no se deleita en la ley de Dios. Es desobediente. Su obediencia es solo de apariencias. Solo le interesa su propio bienestar. Así pasaba con este rey. Y en la medida que nosotros vamos descubriendo a través de las Escrituras el comportamiento de este rey, cada vez más vemos información que nos ayuda para saber qué fue lo que pasó. Ah, claro,
en algunos momentos nos genera confusión, porque hasta profetizó. Se parecía tanto a un genuino, pero en los momentos de prueba no avanzó, no reconoció su pecado. Y alguien podría decir, si lo comparamos con David, hay una gran diferencia. Sus pecados, los de Saúl, horribles. El pecado de David, horrible. Pero había una diferencia entre el uno y el otro. Uno no lo reconoció. El otro no solamente se dolió, no solamente lo entendió, sino que realmente buscaba restablecer su relación con Dios. Pasemos al versículo 14, ahí vamos a mirar otro ejemplo. Ese que cayó entre espinos, ya hemos visto, ¿no? La semilla que se comen las aves, ya hemos visto los que están sobre la piedra y ahora los de espinos. Recuerda, los de la piedra y los de espinos tienen algo singular y algo muy parecido. Que nacen, que se parecen mucho. El primero no pasó nada. Quizás en el primero nosotros podamos identificar ese primero fácilmente, ¿no? Aquel que es tan apático a la palabra y viene porque le toca. Aquel que se distrae tan fácilmente, aquel que se pone a conversar tan fácilmente, se distrae, no le interesa. En cambio los otros dos, uno podría ver que la persona tiene una atención. Este que cayó entre espinos nos dice que crece la semilla junto con esos espinos, pero que es ahogada esa semilla por los afanes de la vida, por las riquezas de la vida, por los placeres de la vida, y el resultado es, no lleva fruto. Este último lo podemos identificar como aquel que no tiene pasión, deseo por Dios, porque su mirada está en las cosas del mundo, se concentra en lo temporal. Y aquí tenemos otro caso en las Escrituras. Josué capítulo 7, versículo 1. Josué capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Te has puesto a meditar en esta historia? Con este personaje específicamente, Acán. Él había estado en la victoria de la toma de Jericó, donde el Señor les dio la estrategia, turbó la ciudad y así los israelitas aprovecharon para tomar posesión de la tierra. Fue obra de Dios. Dios les dio todo a ellos. Allí estaba este personaje. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Este personaje participa de la victoria. Este personaje tampoco atendió la voz de Dios, el llamado de Dios. Y en el momento donde su corazón también es probado, ocurrió lo mismo que los personajes anteriores. Si ves el hilo conductor, hemos mirado, por ejemplo, la mujer de Lot, sus yernos. Hemos mirado a Saúl, ahora estamos mirando este guerrero, pero vas a ver prácticamente lo mismo. Este tipo de oyentes parecen que son, pero realmente no lo son. Porque cuando vamos a leer más adelante el desarrollo de esta historia, qué fue lo que ocurrió, vamos a entender la respuesta de Acán. ¿Qué pasa? Como tomaron el anatema, la fuerza que tenía el pueblo de Israel para derrotar a sus enemigos
cayó, cesó. Hasta ahí llegaron. Ellos no se habían dado cuenta que la estrategia se la dio el Señor, que todo lo hizo el Señor con los de Jericó. Y bueno, perdieron allí. Entonces mira lo que ocurre en los versículos 20 y 21 de Josué 7. Ya ha venido el problema, ya se han dado cuenta que es el anatema. Y ahí está la respuesta. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Claro, leemos y uno dice: oh, un momento, este personaje se arrepintió. Es diferente a lo que registramos en Samuel. Mientras el rey Saúl dice: es que fue el pueblo. No, yo he obedecido. Dios me mandó esto, yo lo hice, pero fue el pueblo. Si vemos la respuesta podría generar una confusión, porque precisamente ese versículo 20 dice: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. No es tan fácil identificar aparentemente a aquellos que muestran alguna luz. Bueno, analicemos un poco esos versículos. Acán efectivamente reconoce su pecado, pero después de quedar en evidencia. Ahí está un punto. Eso lo tenía muy bien guardado. Después de quedar en evidencia, ahí sí él ya reconoce el pecado. El verdadero arrepentimiento no solo reconoce el pecado, trae dolor, se percibe con claridad, trae vergüenza y rechazo por ese pecado. Es que es algo completo, porque podríamos decir: sí, él reconoció que había pecado contra Dios. Sí, pero es que hay algo más completo, porque ese arrepentimiento genuino no solamente es reconocer que hemos pecado ante Dios, sino que eso trae dolor. El pecado se puede percibir después de todo eso con claridad ya, pero además trae vergüenza y trae rechazo por ese pecado. Ahí está el punto. Eso no lo mostró él. Él no tenía la intención de devolver el botín. Lo tenía muy bien escondido. Una cosa es decir: soy codicioso. Y otra cosa muy diferente es experimentar el dolor por ese pecado, por faltarle a un Dios santo y puro. Es muy diferente. Cualquiera de nosotros podría decir: yo soy codicioso, pero que lo sienta profundamente es diferente. Cualquiera de nosotros podría decir: sí, a mí se me escapan unas mentiras. De vez en cuando los cristianos pecamos. ¿Recuerda lo que nos dice Romanos capítulo 7 o Primera de Juan? Los pasajes clásicos de los cristianos donde se dice que han pecado, sí. Pero es que hay un dolor. Hay una vergüenza por ello. Ahí está la diferencia. Así que este personaje no tenía la intención, lo tenía muy bien guardado, muy bien escondido, no había intención de devolver, no experimentaba dolor por ese pecado. Prácticamente él estaba diciendo: la codicia es mi rey, Dios está en segundo o en tercero, en cuarto lugar, pero la codicia es mi rey. Me interesan más los tesoros de este mundo que experimentar la gracia de Dios. Queda claro de este pasaje que él no tenía una percepción del pecado, que no tomó
apunte de la advertencia que había hecho Dios. Es que Dios había advertido, no tomen del anatema, no tomen. Y él hizo caso omiso. Y no solamente hizo caso omiso, sino que preparó toda una estrategia para esconderlo muy bien, pensando que nadie se iba a dar cuenta, y efectivamente nadie se dio cuenta de eso, solo Dios. Muchos de nosotros estamos aquí y nadie se ha dado cuenta de algunos pecados que circulan con nosotros, pero Dios sí. Dios sí. Versículo 15 de nuestro pasaje central. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estos tienen tres características: escuchan la palabra, retienen la palabra y dan fruto. No sería tan complicado. El problema es nuestro corazón, porque dice, escuchan la palabra, retienen la palabra y dan fruto. Hubo uno que ni siquiera nació, o sea, que escuchó sí, pero nada de nada. La diferencia de este último es que no solamente escucha, sino la retiene y da fruto. La palabra entonces los mantiene alerta a este último grupo. Están atentos para obedecerla aún en la condición de su lucha con el pecado. Están receptivos para ponerla en práctica aún en las dificultades y pruebas que se presentan. Porque tenemos que ver una realidad. Es que nuestra obediencia como hijos de Dios no es una obediencia a la perfección, por la lucha que tenemos con el pecado, pero a ellos este grupo tiene algo especial, y lo dice ahí la última parte del versículo 15. A pesar de esas luchas, perseveran. A pesar de ese obstáculo, siguen adelante, porque también tendríamos que poner esa realidad. Así que, entrando ya a una parte de conclusiones y aún seguir con la pregunta inicial, si en algún momento de tu vida te has preguntado si tu arrepentimiento es falso o verdadero, y qué has puesto para responder esa pregunta, hay que adicionarle esta, y es, ¿tienes una percepción del pecado clara? ¿Tienes una percepción del pecado clara? Porque uno dice, no, sí, yo voy a la iglesia, yo he escuchado lo que me dice Juan con respecto al pecado, que es transgresión de la ley. Pero la pregunta no es que definas qué es pecado, porque podrías decir lo que yo acabé de mencionar. Que es pecado es transgredir la ley, lo dice el apóstol Juan en sus cartas. Y eso está bien, has repetido lo que dice la Escritura. Ok, pero la pregunta es, ¿tienes una percepción del pecado realmente a la luz de las Escrituras? ¿No te has preguntado, para algunos en particular, ¿por qué buscas más al mundo que a Dios? ¿Por qué obedeces más a tu corazón que a la ley de Dios? ¿Por qué no tienes tiempo casi para Dios? Cuando mientes, ¿qué pasa por tu mente? ¿Cuál es tu reacción cuando hay eso? Independiente de cualquier circunstancia. Porque uno diría, bueno, sí, yo tuve que mentir. Lo que pasa es que viendo las Escrituras, Abraham tuvo que mentir en un momento difícil. Y esa fue tu respuesta.
Abraham mintió. Yo tenía un momento difícil y pues mentí, bastante presión. No iban a atender a mi padre en el hospital y pues dije esto. Bueno, ahí lo atendieron y todo perfecto. Pero la pregunta es, ¿qué pasa por tu mente cuando mientes? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa por tu mente cuando mientes? Esa es. No la explicación. ¿Te has dado cuenta del corazón codicioso que muchas veces cargamos? Recuerda que un corazón codicioso es demostrar que hay otro Dios diferente al santo y puro. Recuerda que la palabra dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso la pregunta, ¿te has arrepentido? Cuando nos exponen la ley de Dios bajo los argumentos que se nos presenta en Éxodo 20, donde está la adoración a Dios, la forma como nos comportamos ante los demás, eso debería llevarnos a experimentar la necedad de nuestro corazón. Porque si a uno le preguntan, ¿Dios es lo primero de tu vida? Mi respuesta es sí, pero mis acciones dicen eso. Yo tendría que decir, no. Quizás como Pedro, cuando estaba allí viendo a nuestro Señor resucitado junto al mar, y el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? No solamente se lo preguntó una vez, 2 veces más, a lo cual Pedro ya no sabía qué decir. Si a mí me preguntaran, ¿tú amas a Dios? Yo diría que sí. Pero si hubiese otra pregunta, ¿lo demuestras con tus acciones? Yo no podría ser tan ligero. No solamente con ustedes, sino que Dios me está viendo. Y ahí es cuando mi mirada tiene que estar a lo alto, porque mi única esperanza es Cristo. Mi único Salvador es Cristo. El único ejemplo verdadero de vida para mí es Cristo. No necesito nada más Cristo, aún con la vergüenza. Aún con el dolor de esa pregunta, mi mirada podría estar en lo alto para decir, Cristo, Él es perfecto. Él tomó el lugar mío. Eso en lo cual estoy haciendo referencia, Él lo hizo a la perfección. Él sí lo demostró. No solamente con palabras, sino con acciones. Por eso deberíamos una vez más levantar nuestra mirada a Cristo. Porque de lo contrario, ¿cuál es nuestro arrepentimiento? Y está el punto para poder entender a Judas. Judas tuvo remordimiento, es decir, le dolió. Pero él no acudió a Cristo. A mí me puede doler la pregunta que acabé de exclamar y quedarme ahí. Pero, ¿dónde está mi salvación entonces? ¿Dónde está el Dios de mi salvación entonces? Pero si yo no veo mi oscuridad, si yo no veo mi hueco, si yo no veo mi maldad, yo no voy a acudir a Cristo, porque voy a ser como Acán, voy a ser como Saúl. Siempre pondré excusas, siempre las pondré. ¿Por qué mentiste? Vuelvo a poner el ejemplo, no es que a mi papá no lo iban a atender en el médico, pongo excusas.
mi papá ya está bien. Si no hubiese mentido, no me lo atienden y estaría muerto. Pero el punto es la mentira, el punto no es la situación, es la mentira y lo que hay, lo que produce. Porque aún en medio de ese ejemplo que puse, que podría ser alguno de nuestros ejemplos, ¿yo qué podría hacer? Cristo es mi esperanza. En medio de mi angustia, en medio de mi pecado, en medio de mi mentira, acudo a Cristo. Él es mi esperanza. Él es mi esperanza. Él es el perfecto. Así que si hay un arrepentimiento genuino, eso se va a evidenciar en fruto. Fruto. Solo el que escucha, el que retiene, puede producir fruto. Esa persona acude a Cristo. Esa persona acude a Cristo y se le ve el fruto porque ahora tiene hambre por la palabra, se deleita por la palabra, tiene el deseo de crecer en la palabra. Ahí están los cambios. Hambre por la palabra, deleite por la palabra, deseo de crecer. ¿Cómo? Por la palabra. Pero ¿no te has puesto a pensar que esto que hemos dicho, acabé de mencionar, se repite muchas veces cada domingo? Y uno dice, ¿y por qué no lo hacemos? Por eso la pregunta, ¿te has arrepentido? ¿O te has identificado con alguno de los 3 suelos o de las 3 tierras que hemos hecho referencia? ¿Qué tienes que hacer? Ir a Cristo. No te puedes quedar en esos suelos, porque si te quedas en esos suelos, te va a pasar como la mujer de Lot. No podrías quedarte si has identificado algo de ello. Esa persona anhela estar con Cristo, desea servir a otros por Cristo. Debemos examinarnos a la luz de la palabra. De lo contrario, volverán las cifras con las que inicié, 47 millones de colombianos. Y si no, 10 millones de colombianos. Solamente la palabra nos trae un examen adecuado. Pero como lo dije al principio, esto nos puede traer crecimiento, nos puede traer un buen examen, o nos puede traer un genuino arrepentimiento, pero también podría traer un corazón más duro, un corazón que no ve nada, que no entiende nada, pero que dice todo está bien. ¿Qué escuchaste de la prédica? Todo bien. Qué bueno, gracias a Dios. Pero nada más. Así que examinémonos realmente a la luz de la palabra. Si la palabra ha permitido que tu corazón, por medio del Espíritu Santo, tenga un examen adecuado, tú ya sabes qué hacer. La mirada en Cristo. Pero si todavía crees que estás muy sucio por tus pecados, yo te diría una vez más para concluir, hay una fuente de agua bendita que limpia tus pecados. Y esa fuente es Cristo. Aquel que viene a Cristo, entiende su condición oscura, pecaminosa, dice la Escritura algo tan bello, Él no lo echa fuera. No lo echa fuera. Pero si ese manantial no se aprovecha, uno dice tan bonito, qué aguas tan claras, qué hermosa esa agua, pero apenas la miras a distancia, no va a pasar
Nada. Sumérgete en esas aguas, en las aguas de la salvación, en las aguas que traen esperanza. Esas aguas dan vida eterna. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.